muchas gracias. Gracias a la organización, a Carlos, a Ana y a Isla Bonita por esta oportunidad de pisar las calles de Santa Cruz de nuevo. En mi caso, esto es una mesa de debate, con lo cual voy a ser muy breve y voy a intentar ceñirme a acotar de alguna manera el tema de debate. Esta mesa que habla de turismo rural y vivienda vacacional, yo llegué hoy, pero ya me han dicho que ha habido un cierto debate en torno a estos temas y se trata, como dice la ponencia, múltiples productos para distintas demandas en el medio rural. Bien, acotar quiere decir, yo voy a hacer unas pequeñas tablas al principio y al final voy a hablar de un tema más concreto. De cualquier dato, en este caso de Promotur, vemos, por ejemplo, la evolución de los últimos 3 años, porque todo este tema del turismo vacacional tiene que ver con los pocos últimos años. En 2014, 2015 y 2016, ustedes pueden ver básicamente las plazas alojativas hoteleras de Canarias, por un lado, y las plazas alojativas extrahoteleras. Todos somos del sector y sabemos que estamos ubicados en esa parte de plazas alojativas extrahoteleras. Y como vemos, en número de plazas no ha habido una modificación, un cambio sustancial en los últimos 3 años, eso por un lado. Sin embargo, en cuanto al número de establecimientos alojativos, si ven en las cifras los establecimientos hoteleros, vamos a señalarlo por aquí, tampoco han experimentado una evolución. El número de establecimientos hoteleros no han experimentado una evolución. Sin embargo, ahí vemos, yo vengo de la isla de Gran Canaria, y cuando uno ve los datos parece que puede hasta asustarse, ¿no? Porque, sin embargo, en los establecimientos alojativos extrahoteleros, aquí vemos los datos de las diferentes islas, en azul el año 2014, en rojo el año 2015, y en amarillo el año 2016. Y vemos cómo ha habido, se ha duplicado el número de establecimientos que además podemos presuponer que una parte de ellos están en el mundo rural. Si nos acercamos aún más a este tema, yo tengo los datos sacados, yo soy arquitecto, no hablo mucho de estadísticas, aunque pongo estas 3 tablas solamente. En establecimientos alojativos extrahoteleros en la isla de Gran Canaria, datos del noviembre de 2016 del Cabildo, que se actualizan además cada 6 meses, el total de alojamientos extrahoteleros se divide en esos tipos de alojamientos, ¿no? Apartamentos, casas emblemáticas, que son las que están en centros históricos, casas rurales, que son las que nos traen a esta charla, digamos, villas, temas a extinguir, la vivienda turística también es una tipología a extinguir, digamos, y por último, vivienda vacacional. Lo que les pongo aquí es el dato de 2016 y pueden ver la diferencia. Obviamente en el total ha habido una explosión, como vimos antes, de número de alojamientos, pero me gustaría que nos ciñéramos y que entendiéramos que gran parte del debate que hay sobre la vivienda vacacional o el turismo vacacional, la vivienda turística, la vivienda vacacional, el debate que hay en la prensa o en los medios tiene que ver con los municipios turísticos. En Gran Canaria tenemos 3 municipios turísticos, Las Palmas de Gran Canaria y Mogán y San Bartolomé en el sur, Las Palmas en el norte. Y como ven ahí, la mayor parte de los alojamientos o el problema que tiene que abordar el Gobierno de Canarias, que está abordando con respecto a este tema, está fundamentalmente ceñido a entornos turísticos. Sin embargo, los aspectos que tienen que ver con lo que nosotros trataremos de debatir hoy, en los municipios no turísticos, el resto en Gran Canaria son del orden de 18 municipios, vean que efectivamente hay una gran oferta de vivienda vacacional, puede ser casi el doble, no tanto, pero el doble de las casas rurales. Ahí ven cómo existen 158 casas rurales en la isla de Gran Canaria, fuera de los municipios turísticos. En municipios turísticos ven que solo hay 12 casas rurales. Y sin embargo, vivienda vacacional hay,
una cifra superior, 243 legales, digamos, que están censadas, ¿no? Existen otras muchas probablemente, pero esto es una realidad que ya existía antes de tener la posibilidad de ser, de alguna manera, legalizadas o registradas. Esto, por un lado, para que veamos también de qué estamos hablando cuando hablamos de vivienda vacacional o de la relación vivienda vacacional, casa rural o turismo rural. Yo ahora, por la segunda parte sencilla, voy a hablar del caso concreto de la casa rural que regento con mis hermanos, que es en un municipio, Moya, en el norte de la isla, un municipio rural que tiene bastante número de casas rurales. Esta casa rural es fruto de un esfuerzo que todos conocemos. Hay que poner, digamos, tiene que ser una casa patrimonio, tiene que tener una serie de condiciones y una inversión importante, y no todo el mundo puede acceder, ni todas las edificaciones en el mundo rural pueden acceder con la financiación necesaria para tener una casa rural, pero por contra son casas con unas calidades excelentes, unas calidades que están vinculadas con la protección del patrimonio, del paisaje, con la activación de la economía local. Estas casas, ya digo, tenían en su momento apoyos, ¿no?, para esa rehabilitación, y sin embargo siempre convivieron alrededor con otras casas que se destinaban también al turismo, pero que en aquel momento eran casas alegales o ilegales, y sin embargo, ya veremos después qué postura tenemos en torno a eso, sin embargo siempre hubo esa convivencia. Ahora se produce también esa convivencia, pero bueno, en un marco regulado. Este es el pueblo de Fontanales, muy cerca de la casa. Este es en el año 60, y hace unos años tenemos el defecto, el colectivo al que pertenezco también, que se llama Archipiélago de Arquitectos, tenemos el defecto de crear escenarios de futuro. O sea, pensar en el futuro, no de una manera estadística, sino hacer propuestas. Hace 3 años propusimos en este entorno, que en los años 60 era un pueblo con una pequeña ermita y casas alrededor, que polarizaba toda la actividad de una zona del centro medianía de la isla. Hicimos propuestas que podían ser, bueno, más vistosas, que pretendían, desde lo público, recuperar un entorno que actualmente está casi abandonado. Son pueblos de las medianías que se están abandonando, y en un momento determinado proponíamos a nivel público que se interviniera. Esto es, la imagen arriba es como está ahora el pueblo. No está mal, digamos, pero pretendíamos que se activara una economía en torno a la mejora del paisaje rural de ese. Aquí simplemente hay 2 o 3 imágenes que de alguna manera abrieron puertas, y 3 años después nos volvieron a llamar para decir sí, ahora parece que FEDECAN o una serie de proyectos se puede intervenir. ¿Qué es lo que les planteo para cerrar esta pequeña exposición? ¿Cómo logramos? Desde lo público se puede hacer, puede haber dinero, pero ese pueblo sigue abandonado. Podemos hacer todas estas actuaciones y el pueblo no tener vida. Entonces, yo les planteo, alquiler vacacional, sí, no, al turismo rural, por supuesto, sí, ya estamos implicados con eso. Bueno, pues mi planteamiento, si el alquiler vacacional, si el turismo vacacional tiene como horizonte la mejora de estándares de calidad, la continua mejora, y permite activar, sin una inversión importante, muy grande, que personas que tienen edificaciones en ese pueblo, que ya van a tener un apoyo público de mejora del entorno, si esas personas pueden poner en activo, algo que antes costaba 3 años, 4 años, una vivienda vacacional, con un horizonte de cada vez mejorar estándares hasta llegar a ser incluso vivienda rural o casa rural, con los estándares de calidad, bienvenido sea. De otra manera, podríamos abrir el debate, y yo lo dejo aquí y esperemos que haya debate.